Buenas tardes. Bien, vamos a empezar nuestro repaso, pues ya. A ver, vamos a compartir pantalla entonces. Ya, muy bien. A ver, compartimos pantalla. Bueno, en el caso de ustedes es amplio lo que hay que cubrir, ¿ya? Así que voy a solamente incidir en los temas más importantes nada más, ¿ya, chicos? ¿Ya? Bien. Bien, ya. Empezamos entonces sin más preámbulos. Ya. En el capítulo 1 vamos a destacar las escuelas psicológicas, ¿ya? Bueno, este es un recordar nada más, se supone que ustedes, todo esto ustedes ya lo han estudiado, pues, ¿no? A ver, tenemos el estructuralismo como la primera escuela psicológica, ¿no? Aquí destaca Wilhelm Wundt, que es quien funda el primer laboratorio de psicología experimental, ¿ya? A partir de ahí hablamos de psicología científica y por eso la primera escuela es la estructuralista. ¿Qué cosa proponía? Ustedes se acuerdan, ¿no? Proponían básicamente el estudio de las partes o estructura de la conciencia, de la mente consciente, ¿no? ¿Está bien? La escuela funcionalista, por su parte, ya de fuerte influencia pragmática, con William James como representante, va a proponer una postura diferente, ¿no? Dice, en vez de estudiar la estructura de la conciencia o de la mente consciente, vamos a estudiar más bien este, la función de la mente consciente, ¿no? Esa función de adaptación, ¿no? Entonces vamos a abocarnos a estudiar justamente la adaptación, el aprendizaje y los hábitos. Ah, también al funcionalismo le debemos la psicometría, ¿no? Ellos son los primeros que van a proponer la medición de ciertos procesos mentales. El conductismo propone que hay que estudiar lo que se puede observar, ¿no? John Watson, ¿no? De fuerte influencia positivista, lo que va a proponer es que hay que estudiar lo que se puede observar, ¿ya? Eh, y lo que se puede observar es la conducta, pues. La mente, ¿no? La conciencia no se puede observar, ¿ya? La conducta es lo que se puede observar y eso hay que estudiar, ¿ya? Entonces, por eso ellos se definen como eh, científicos de la conducta, ¿no? Y define la psicología como ciencia de la conducta, ¿ya? Muy bien. La Gestalt, ya, paralelamente en Alemania, va a proponer que lo que la psicología debe estudiar es la percepción, ¿ya? Va a destacar la tendencia del ser humano a buscar la buena forma, es decir, una interpretación coherente, ¿no? También con sentido de la realidad. Eso es lo que va a proponer la Gestalt, ¿ya? Están escribiendo al chat. ¿Alguna duda, jovencitos? Pregunten, por favor, ¿eh? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con toda confianza, ¿ya? Mejor para hacerlo más ágil de manera oral, ¿ya? Porque para verlos en el chat tengo que salir de compartir pantalla y eso demora un poquito, ¿ya? Cualquier pregunta con toda confianza, por favor, de manera oral, ¿ya? Muchachos, listo. El psicoanálisis. Ya, ¿qué cosa propone? Que lo que hay que estudiar es ni la conducta ni la mente consciente, sino el inconsciente, ¿ya? Porque muchas de las actividades que realizamos están impulsadas, están Una motivadas por el pregunta. inconsciente. Sí, a ver, Álvarez, dime. ¿Desde qué tema desde qué tema está haciendo el repaso? ¿Desde el tema uno, creo, Sí, 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 claro, claro. hasta el último? La verdad, hasta el penúltimo, ¿eh? Pues si es necesario, también vamos al último también. Vamos a todo cuestión de que Mm, nos dé el tiempo. ¿Y su Sí. examen, qué temas vendrían? ¿Nos podría decir? Yo entiendo que, bueno, yo la verdad he tratado de poner aunque sea una pregunta de cada tema. Sí, hijo, sí, sí. Vale, gracias. Sí, sí, sí. Pero no se preocupen, no son preguntas tampoco así, rebuscadas, no es la idea, ¿ya? Son cosas, generales, ¿no? Por ejemplo, esta primera, ya. Por ejemplo, ya, a ver, les confieso, ya, de esta primera, por ejemplo, ¿qué cosa voy a preguntar? Les voy a poner para relacionar. Entonces, por ejemplo, en un extremo está, por ejemplo, ciencia de la conducta, ya. Entonces, ¿no? El objeto de estudio con la escuela. Ciencia de la conducta, o conducta observable, eso es conductismo, pues, ¿no es cierto? Percepción, eso va con la Gestalt, ¿no?
inconsciente. Eso va con el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Y así, ¿no? El estudio de la adaptación, ¿no? Ya, ese es funcionalismo, por ejemplo, ¿ya? Así les voy a poner, no te voy a pedir más detalles, ¿ya? Pero sí, por lo menos eso tienes que saber, ¿no? Cada escuela y qué es lo que proponen que se debe estudiar, ¿ya? Así es sencillo va a ser, ¿de acuerdo? ¿Ya? Listo. Muy bien. Los enfoques no van, pero a ver, te los menciono brevemente. Los enfoques son muy parecidos a las escuelas, solo que las escuelas, digamos, lo hacían más dogmáticas, más cerradas, ¿no? Los enfoques son un poquito más abiertos, ¿ya? Listo, eso no va. Ah, y sobre el tema de especialidades o escuelas, perdón, especialidades o ramas de la psicología, eso también en general tienes que recordar tú, por ejemplo, qué cosa estudia la psicología evolutiva. Estudia eso, pues, la evolución, el desarrollo de los procesos mentales. Por ejemplo, cómo el pensamiento va evolucionando desde que nacemos hasta que somos ancianos, ¿no es cierto? ¿Ya? La psicología fisiológica, por ejemplo, o la psicofisiología, ¿no? Acá dice psicobiología, es la misma, ¿no? Que estudia las bases biológicas del comportamiento. Estamos hablando del sistema nervioso, por ejemplo, ¿ya? La psicopatología, ¿qué cosa es la psicopatología? ¿Se acuerdan? Patología, alteraciones de la personalidad, ¿ya? Eso tienen que acordarse, eso así en general, ¿ya? ¿Qué más? El segundo tema, ya, entonces en el primer tema ya sabes, ¿ah? Las escuelas y sus ramas, tú sí te vas a acordar, ¿ya? Porque además ahí están escritas, no es que tienes, no son preguntas abiertas, ¿no? Ahí está para relacionar, ¿ya? Y en el segundo tema, en el bases biológicas, ¿ya? Básicamente tienes que acordarte en términos generales las funciones de los hemisferios cerebrales, pero tampoco, no necesariamente en detalle, sería lo ideal, ¿eh? Sería lo ideal. Siempre, la verdad, el que va más allá de solamente aprobar el examen es el que finalmente ingresa a una buena universidad, no les voy a mentir, ¿ya? Porque vamos, al final, ¿quién no acaba secundaria, no? Más del, ¿no? Casi todos, ¿no? Al menos en los colegios privados, ¿no? Todos terminan acabando secundaria, ¿no? Pero la diferencia está justamente en poder acceder a la educación superior, ¿no es cierto? Es algo que no todos logramos, ¿no? Generalmente lo logran quienes se esfuerzan más, ¿no? Más no se conforman con solamente aprobar, ¿ya? Pero si tú quieres aprobar el curso, te diré que basta con recordar lo siguiente, mira. Los hemisferios cerebrales son dos, izquierdo y derecho, derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Tú te acuerdas que el derecho es el de la imaginación, es el artístico, ¿sí o no? ¿No? Entonces la música, las imágenes, la imaginación, ¿no es cierto? Ese es el derecho. Mientras que el izquierdo, tú te acuerdas que el izquierdo tiene que ver con las funciones verbales, ¿no? El habla, ¿no? El habla, ¿no? La comprensión y la expresión verbal, ¿no? Tiene que ver también con el razonamiento lógico, matemático también, ¿no? Eso al menos tienes que acordarte, ¿ya? De ambos hemisferios. Luego también sería bueno que recuerdes que cada hemisferio cerebral se divide en cuatro lóbulos, ¿no? El lóbulo frontal, aquí adelante, la frente, ¿no? Por lo menos acuérdate esto de acá, ¿ya? Acuérdate que el lóbulo frontal te permite, acá está esto de acá, las actividades cognitivas superiores, ¿ya? ¿Qué te permite? Prestar atención, memorizar, esto de acá, planificar, tomar decisiones, ¿ya? Fijarse metas, ¿está bien? El ser humano, ¿ya? Es el único que se traza metas a futuro, ¿ya? Los animales solamente sobreviven nada más. El ser humano es el único capaz de vivir. ¿Qué significa vivir? Más que sobrevivir, ¿ya? Es el único que planifica, decide, se traza metas, objetivos a futuro para mejorar su vida, ¿ya? ¿Está bien? Eso es gracias al área frontal, ¿ya? Por eso te decía que es la parte más abultada de nuestra cabeza incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? Luego tenemos el lóbulo parietal. El parietal, acuérdate solamente esto de aquí, ¿ya? Tiene que ver con la sensación del tacto, ¿ya? La información que llega de la piel, el tacto o la temperatura, se procesa en el lóbulo parietal. El occipital, esto lo he repetido muchas veces, ¿no? Tiene que ver con la información visual, ¿no? Procesa la información visual. Y el lóbulo temporal procesa la información auditiva, pero también acuérdate que tiene que ver con acá, funciones némicas, memoria también, ¿ya? Esas son cosas elementales que tienes que saber, ¿ya? Porque acá hay otros detalles más, ¿ah? ¿No? Que hemos visto en clase, ¿ah? ¿Está bien? Pero lo básico es lo que te estoy señalando ahorita. Entonces, repito, el hemisferio derecho es el de la imaginación, es el de la percepción tridimensional, es el del arte, la música, ¿ya? En cambio, el izquierdo es el científico, ¿no es cierto? Es el del
lenguaje, perdón, es la del razonamiento lógico, matemático, y por supuesto también, sí, del lenguaje, ¿ya? Comprensión y expresión, ¿ya? Luego el frontal, no se olvide, esa planificación y toma de decisiones. Parietal, tacto. Occipital, vista. Temporal, oído, ¿ya? Y también memoria. ¿De acuerdo? Ya, hasta ahí voy a hacer una pausa, a ver. Hasta ahí, de los dos primeros temas, ¿se entendió lo básico que tú tienes que saber? Si tienes una duda, por favor, consúltamela ahora, para continuar con el tema 3. ¿Ya? A ver, con toda confianza, por favor. Profesor, Sí. ¿podría explicar un poco mejor el tema 1? Es decir, no entendí mucho. Ya, sí, Rivas, no hay ningún problema, hija, para eso estoy yo aquí. Sí, claro que sí. Ya, entonces el tema 1 les decía yo que es el de las escuelas psicológicas. La pregunta que yo les voy a proponer es, la escuela va a ir a un lado y tú vas a tener que relacionar con el objeto de estudio que proponen. Por ejemplo, el estructuralismo te propone como objeto de estudio la mente consciente. O si tú quieres, la estructura o partes de la mente consciente. Por eso se llama estructuralismo, pues. Ellos dicen que hay que estudiar la estructura o partes de la mente consciente, ¿ya? En cambio, el funcionalismo lo que dice que hay que estudiar es la función que cumple la mente consciente, eso proponen. ¿Y cuál es la función que cumple la mente consciente? De permitirle al hombre su adaptación, ¿ya? El conductismo, ¿qué cosa propone como objeto de estudio? Ellos dicen, no, la mente consciente no, porque la mente consciente no se puede ver. Entonces la ciencia no puede hablar de algo que no se puede ver. La ciencia solamente habla de las cosas que se pueden ver. Entonces mejor hablemos de la conducta. Entonces, contrariamente a lo que decían los anteriores, que hay que estudiar la mente consciente, su estructura o sus funciones, el conductismo dice, no, vamos a estudiar la conciencia. Perdón, perdón, la conducta. Por eso ellos redefinen. Antes se decía que la psicología era la ciencia que estudiaba la mente consciente, ¿no? Y ellos dicen, no, la psicología es la ciencia de la conducta, ¿ya? Por eso se llaman conductistas, pues, ¿ya? Porque proponen que hay que estudiar la conducta observable, no la conciencia, no la mente, porque eso no se puede ver, sino lo que estudiamos es la conducta, ¿ya? La Gestalt, por su lado, dice que hay que estudiar la percepción, ¿ya? Y el psicoanálisis lo que propone que dice que hay que estudiar es el inconsciente, ¿ya? El inconsciente, porque es allí donde vamos a encontrar las motivaciones para las cosas que hacemos, ¿ya? Muchas de las cosas que hacemos también son motivadas por instintos inconscientes, ¿ya? Yo en clase les puse este ejemplo. Por ejemplo, muchas de las cosas que las hacemos con el afán reproductivo, ¿ya? Los animales también actúan así por instinto, ¿ya? Por la reproducción. El ser humano hace lo mismo, solo que es más sofisticado nomás. Entonces yo te decía, por ejemplo, un ave construye un nido. ¿Para qué crees que construye un ave un nido? Para aparearse y perpetuar su especie. Eso es su instinto de supervivencia. Ya, el humano hace lo mismo, solo que el humano, dice Freud, no te va a construir pues un nido, construye una casa, un departamento, un edificio, ciudades, pero el objetivo, dice él, es el mismo, ¿ya? Entonces, para Freud el hombre es un animal, ¿ya? Al cual lo influencian de manera decisiva su inconsciente, sus instintos, sino que él no es consciente de ellos, ¿ya? De acuerdo, listo, eso es lo que hay que saber de esa parte. Luego también habíamos visto de la primera parte el tema de las ramas de la psicología, ¿no? Esta parte me interesaba, la psicología teórica, ¿está bien? En recordar que la psicología evolutiva o del desarrollo estudia eso, la evolución o desarrollo de los procesos mentales, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia, cómo se va desarrollando desde que eres bebé hasta que eres adulto, ¿no? Ese proceso, esa evolución, ese desarrollo lo estudia la psicología evolutiva. La psicobiología, o en otros textos aparece como psicofisiología, estudia las bases biológicas del comportamiento. Estoy hablando del sistema nervioso. ¿Ya? Esas son cosas que tenías que tú saber en esta primera parte como básicas. ¿Respondí a tu pregunta, hijita? ¿Me contestas, por favor? ¿Sí? Sí, profesor, sí, gracias. No, no hay de qué, hija. Listo. Ya. Y en el tema 2 te decía que tienes que acordarte básico las funciones generales del hemisferio derecho, que es el artístico, y el izquierdo, que es el científico, ¿no? Luego, ya como detalles, una función del lóbulo frontal, que es la de planificar y tomar decisiones, ¿no? Una también del parietal, que es procesar la información del tacto, de la piel.
Una del lóbulo occipital, que es procesar la información visual, y del lobo temporal, dos funciones. Uno, que procesa la información auditiva y que está relacionada con las funciones némicas, o sea, esa es la memoria. ¿Ya? Ahora sí. Ah, también el hipotálamo. La cuarta, el hipotálamo. El hipotálamo, hijos, el hipotálamo, a ver, nunca te vas a olvidar porque tiene que ver con funciones de regulación interna, que son básicas. Por ejemplo, tiene que ver con el hambre, la sed y el deseo sexual, ¿ya? Ese es el hipotálamo. Mientras que el tálamo cumple la función de retransmitir la información sensorial. Al tálamo llega la información de los sentidos, ¿ya? De la vista, del oído, ¿está bien? Llegan al tálamo. Y desde el tálamo es que recién se van a los lóbulos, ¿ya? Ya sea temporal, occipital o parietal, ¿ya? Pero antes de llevar a los lóbulos, donde se van a procesar, ¿ya? Llegan primero al tálamo. Por ejemplo, la información visual, antes de llegar al lóbulo occipital, primero llega al tálamo. La información auditiva, antes de llegar al lóbulo temporal, primero llega al tálamo, ¿ya? Entonces el tálamo es como una central de relevo, como dice aquí, o estación de relevo, ¿ya? Ya, el tema 3, ¿ya? Bases sociales del comportamiento. Tú debes saber que la socialización es el proceso a través del cual los individuos adquirimos, aprendemos de la sociedad, ¿qué cosa? Conocimientos, creencias, valores, normas de comportamiento, ¿no? Así de fácil es, ¿ya? Ahora, este proceso de socialización, donde los individuos aprendemos todo eso, es gracias a ciertos agentes, ¿no? Un primer agente es la familia. La familia, te dije, es nuestro primer círculo social, ¿no? Ahí es donde primero vamos a aprender los primeros valores, por ejemplo, las primeras creencias, ¿ya? Etcétera. Luego sigue la escuela. La escuela es una institución creada justamente para transmitirte conocimientos, pues. Luego viene la comunidad, ¿ya? La comunidad es el barrio, es tu distrito, tu ciudad, ¿ya? De ahí también aprendemos también costumbres, actitudes, creencias. Y finalmente los medios de comunicación también son un agente socializador, porque también los medios de comunicación difunden también ideas, ¿ya? Ideas, ¿está bien? ¿Ya? De creencias también te difunden los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí mucho me llama la atención es cómo los medios de comunicación le dan tanta cobertura a esto de los brujos, adivinos, ¿no? ¿Tú te has preguntado por qué? Yo no creo sinceramente que el dueño de los canales crea en eso, pero ¿por qué tanto nos bombardean con eso, ¿no? Por ejemplo, en la televisión, ¿no? Ayer nada más estaban entrevistando a un tal Hajimi, ¿no? Que es un adivinador, ¿no? Que dice que iba, según él va a ganar Keiko la segunda vuelta, ¿no? Porque él es adivino, ¿no? Dice, ¿no? O entrevistan a, no sé, hay un brasileño también en otros programas, no me acuerdo ni su nombre ahorita, ¿no? ¿Está bien? Entonces no sé por qué tanta propaganda, ¿no? A ese tipo de cosas que en realidad no hacen ningún bien, pues, ¿no? Porque no existe tal cosa como la adivinación, ¿no? Haces. Lo que sí el ser humano puede hacer es deducir, suponer, eso sí, claro. Podemos hacer deducciones, ¿no? Inferencias, ¿no? Pero no pues adivinar, ¿no? En fin, listo. Las manifestaciones de la socialización. ¿Cómo se expresa la socialización? Bueno, la primera forma de aprender, chicos, es a través de la imitación. El ser humano imita, reproduce, ¿ya? Patrones de comportamiento que observa, ¿ya? Imitamos desde cómo sentarnos, cómo caminar, cómo hablar, ¿no? Hasta cómo vestirnos, ¿ya? Etcétera. El lenguaje es otra forma también de almacenar información y también transmitirla también, ¿ya? Esto es el lenguaje. Las costumbres, ¿ya? Son conductas aprendidas que predominan en la sociedad, ¿ya? Son repetitivas y tienen una base histórica social. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo de costumbre. Decía yo, comer pavo y panetón en Navidad, pescado en Semana Santa, qué sé yo, ¿ya? Listo. Las creencias son ideas irracionales que imperan en un grupo social con respecto a determinados aspectos de la realidad, justamente, ¿no? Ideas irracionales porque no se basan en la lógica, pues, ¿no? Por ejemplo, esta que te mencioné hace un rato, ¿no? Que hay gente que puede adivinar el futuro, ¿no? O por ejemplo, que ya tu destino está escrito en las estrellas y los signos del zodiaco, perdón, ya son ideas así, irracionales. ¿De acuerdo? Ya, ya, muy bien. ¿Qué más? Luego tenemos también
sugestión. Ya la sugestión es la influencia dominadora que ejerce un individuo sobre un grupo o viceversa. Esa es la sugestión. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la influencia de un individuo sobre un grupo, un líder, por ejemplo, influencia sobre un grupo, les puede hacer creer, por ejemplo, muchas cosas. ¿Ya? ¿Está bien? Eh, por ejemplo, el famoso no sé si tú te acuerdas del, no sé si llegaste a ver tú, el sí se puede, ¿no es cierto? Entonces le convence a la gente de que puede hacer cosas y hasta proezas, ¿no? Que él no, o ella no creía, ¿ya? Esta es la influencia que puede ejercer. O un líder espiritual que convence a la gente que tiene el diablo adentro y que él lo va a retirar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esa es su gestión, ¿ya? El diablo no está dentro de ti, pues no. Ni siquiera los católicos creen eso, ¿ya? Te cuento que los teóricos del católico como San Agustín, por ejemplo, decían que no, el mal no lo causa el diablo, el mal lo causa el hombre mismo cuando decide, porque tiene libre albedrío, apartarse del camino de Dios, ¿no? O sea, así lo dice claramente, ¿no? ¿Ya? Listo. Bueno, sugestión. También la sugestión se emplea en, te decía yo, en este, ¿cómo le llamamos esto? La propaganda, pues la propaganda, ¿no? Entonces, por ejemplo, te sugestionan, te hacen creer que, por ejemplo, usando todo lo cual producto vas a ser más bello, por ejemplo, ¿no? O sea, los chicos, por ejemplo, los tienen locos con la propaganda de asepsia, 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 ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Está bien? Que es toda una línea, no solamente para barritos, sino también para verte más blanco, la piel más suave, etcétera, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, esa es sugestión. ¿Ya? El rumor es información ambigua, temporal e irresponsable de fuente desconocida. Ese es el rumor. Es muy parecido a un chisme, ¿no? ¿Ya? Es información ambigua, irresponsable. Ejemplos de rumor, que es acerca del fin del mundo, ¿no es cierto? Otro rumor, que fulano mengano es gay, o sea, ¿no? Etcétera. Son rumores. La opinión pública son pensamientos o criterios predominantes en la población. Esa es la opinión pública, ¿no? Ya lo que la mayoría de la gente piensa sobre un tema de interés social, ¿no? Por ejemplo, ahorita con toda la propaganda que hay, la gente está con la idea de que el comunismo significa que te van a quitar tus cosas a ti para dárselas a los pobres, ¿no? ¿Está bien? Eso creen muchos que es, ¿no? Es lo que la opinión pública se ha formado, producto de lo que los medios de comunicación le dicen, pues, ¿no? ¿Ya? En realidad, para comenzar, nadie ha propuesto comunismo, lo que proponen son ideas socialistas, ¿no es cierto? De, por ejemplo, ponerle más impuestos a los ricos, ¿no? No quiero meterme en política, pero eso es básicamente, ¿no? Si te cuento que el Estado vive de impuestos, ¿no? Y estos impuestos los paga generalmente la clase media, es la que la paga, ¿no? ¿No es cierto? Son los que pagamos más los impuestos. No la clase baja en su mayoría es informal, muchos no pagan impuestos, ¿no? Está bien. Y las élites, ¿no es cierto?, que son los que deberían pagar más porque son los que ganan más, tienen una y mil formas de evadirlo, ¿no? Entonces, eso es básicamente, por ejemplo, eso es un cambio, ese es ¿no? Está bien. O empresas que son productivas, por ejemplo, ¿por qué las vas a privatizar? Mejor que el Estado las administre, ¿no? Claro que ahí viene el debate, no, pero hay la corrupción, bueno, bueno, en fin, yo no quiero meterme más en eso, pero solamente te quería señalar que la opinión pública es la que la mayoría de la gente piensa sobre un tema de interés social, ¿ya? Y hay una fuerza ahí de los medios de comunicación formando esta opinión pública, ¿no? Listo. Multitud, ¿ya? Conjunto de personas que actúan, sienten y piensan de manera similar. Esa es una multitud, ¿ya? La muchedumbre es muy parecida. ¿Cuál es la diferencia en la muchedumbre? Que en la muchedumbre las personas están ubicadas en un solo lugar. Entonces yo te ponía este ejemplo, a ver. Todos los hinchas de la U o de Alianza en Lima son una multitud, son muchos, son miles o hasta millones, pero cada uno está en su casa. Es una multitud. ¿Ya? Que comparten sentimientos, pensamientos, pero físicamente cada uno está en un lugar diferente. Esa es multitud. En cambio, se llama muchedumbre si estos se juntan en un lugar, por ejemplo, en el estadio se juntan, ¿ya? Ahí ya se llama muchedumbre. También hemos visto las clases de familia, esto es muy fácil, ¿no? La familia nuclear o elemental está conformada por papá, mamá, hijos, nadie más, ninguna interferencia. En la familia monoparental es cuando falta uno de los dos, ¿no? Papá o mamá. Entonces solamente tienes a papá nada más o solamente a mamá nada más. Ese es monoparental. ¿Ya? Mono es uno solo. ¿Ya? Ya sea que enviudó, se divorciaron, etcétera. La familia extensa o ampliada, en cambio, esta es la más común, ¿no? Aquí en Lima al menos, ¿no?
Es cuando convivimos, aparte de papás e hijos, también vivimos con los abuelos, con los tíos, con los primos, ¿ya? Esa es la extensa o ampliada. La familia reconstituida o ensamblada, también se le llama fusionada, es cuando papá o mamá, ¿ya? Que tiene ya hijos, que tiene a ti, por ejemplo, se va a juntar con otra persona que también tiene hijos. Entonces vas a tener como consecuencia un padrastro o madrastra y también hermanastros, ¿ya? Esa es la reconstituida o ensamblada, ¿ya? Los estilos de crianza, a ver, ¿ya? A ver, tenemos el estilo democrático, cuidado, también se le llama autoritativo, ¿ya? Donde hay un equilibrio entre el control y el afecto. Ahí está, control y afecto equilibrado. ¿Qué quiere decir? Que si bien te ponen reglas, eso es control, ¿ya? Ponerte reglas, límites, también te expresa mucho afecto. ¿Y ese afecto cómo se nota? Te dejan opinar, ¿no es cierto? Te explican las cosas, no te las imponen a rajatabla, ¿ya? Ese es el estilo adecuado. En cambio, en el permisivo, ¿ya? Que es muy frecuente ahora, hay mucho afecto y poco control, ¿ya? Son demasiado comprensivos con los hijos, pero no les ponen control, no les ponen límites. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sacan bajas o malas notas y no responsabilizan al hijo. Hijo, tienes que estudiar más, ¿no? Hazte un horario. No, 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 no. Ah, la culpa es del colegio. El colegio es malo. O el profesor es malo. Esos son los permisivos, ¿no es cierto? ¿Ya? Dicen querer mucho y por eso no ponen control, no ponen límites, no ponen reglas, ¿no? Un horario es muy importante para un adolescente como tú, para un niño también, ¿ah? ¿Ya? Bueno, pero ellos no lo entienden así, ¿no? Incluso son papás que dicen que yo soy pata de mi hijo, ¿no? Yo soy amiga de mi hija, dicen algunas mamás, ¿no? Un papá es un papá, no es amigo, no, no, no. No, pero se nos llevamos bien. Ya, perfecto, está bien. Pero también te va a poner reglas, ¿no? Te va a poner límites, porque es tu padre, pues, ¿ya? Y si bien de repente ahora no lo entiendes, algún día le vas a agradecer. Pero hay papás que no entienden eso, hay papás que creen que es concurso de popularidad, ¿no? Bueno, esos son permisivos. Ya hemos visto en la clase, ¿no? Ahorita estamos en un repaso, en la clase hemos visto las consecuencias que puede traer ese tipo de permisividad, ¿no? Luego tenemos el otro estilo, el otro extremo es el autoritario. Este es lo contrario al permisivo. Este es demasiado control, muchas reglas, ¿no? Y poco afecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, te impone un horario estricto, te impone cosas, pero poco afecto. Entonces tú, por ejemplo, le llevas buenas notas y ni siquiera es capaz de felicitarte. Es más, tu mamá le dice, pero oye, pero felicita a tu hijo, hasta trae buenas notas. ¿Por qué lo va a felicitar? Si ese es su trabajo. Así, ¿no? Trato así, poco afectuoso, ¿no? Ya ese es el estilo autoritario, que también trae consecuencias negativas. El ideal es el estilo democrático, ¿no? Más equilibrado, ¿ya? No extremos. El permisivo es un extremo, mucho afecto, poco control. El autoritario es este extremo, mucho control y poco afecto. El democrático sí, ¿no? Es equilibrado entre control y afecto. Y finalmente el desapegado, también se le llama desinvolucrado. En este caso no hay nada, ni afecto ni control. ¿Y cómo es eso posible? Ah, es que simplemente no se hace cargo, ¿ya? Aquí, por ejemplo, él es papá de nombre nomás, porque al final quien te cría, quien te educa, es la abuela, el abuelo o el tío, a veces, ¿no? Son así. Hay padres así o madres que no se hacen cargo, ¿ah? Ya dejan que los hijos sean en realidad educados por los abuelos. Es más, hay casos donde los niños, por ejemplo, a los abuelos le dicen papá y mamá. Y a su mamá, ¿cómo le dicen? Por su nombre le llaman, ¿no? Yo te conté un caso así, ¿no? Una profesora, así que, ya que era preocupada, pues, porque su hijo no le decía mamá, ¿no? Le decía Mili. Pero claro, le decía así porque en realidad ella no estaba con él pues, durante el día, ¿no? Sino los abuelos eran los que estaban durante el día. ¿De acuerdo? Esos son los estilos de crianza. Finalmente vimos también este tema, el tema de las actitudes, ¿ya? Una actitud es una disposición de un individuo para responder hacia un objeto, es decir, ponerte a favor o en contra de un objeto, de un sujeto o de un fenómeno, ¿ya? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es tu actitud frente a los estudios? Algunos, por ejemplo, a favor, les gusta estudiar. Otros tienen una actitud contraria. Ay, qué aburrido es estudiar. ¿Cuándo terminará esto? ¿Cuándo acabará el colegio? Ahí no saben que cuando acabe el colegio más bien viene algo peor. Bueno, peor para los que no les gusta, digo, ¿no? ¿No? La educación superior, ¿no? Es mucho más complicada, ¿no? ¿Ya? Menos mal somos animales de hábitos, los seres humanos, ¿no? A la larga nos habituamos, nos acostumbramos y nos termina gustando, ¿no? Bueno, la actitud. Otra actitud frente al racismo, por ejemplo, o frente a las desigualdades o diferencias raciales, digámoslo así, ¿no? Actitud. Están a favor, otros están en contra, por ejemplo, ¿no?
Muy bien. A ver. Tenemos, a ver, tres componentes en la actitud: el cognitivo, el emocional y el conductual. ¿Ya? El cognitivo tiene que ver con el conocimiento, el emocional es, ¿no? Como su nombre indica, afectos, ¿no? Y el conductual son acciones, ¿ya? A ver, un ejemplo, frente a la homosexualidad, por ejemplo, ¿ya? El componente cognitivo, tú te pones a favor o en contra, y los que están a favor y los que están en contra, ambos tienen argumentos, ¿ah? Eso se llama cognitivo, pues, ¿ya? Igual, frente a la homosexualidad misma, emocional, algunos se alegran, otros le da asco, otros le da ternura, otros le da rechazo, ¿ya? Eso es afectivo, ¿ya? Y finalmente conductual, ¿no? Algunos los insultan, los atacan, otros más bien los felicitan, los alientan, ¿no? Ese es tu conducta ya, es un resultado, ¿ya? Ahora, además, estos componentes de la actitud también se traducen en estereotipos o prejuicios o discriminación, ¿ya? El componente cognitivo tiene que ver con los estereotipos, el componente emocional tiene que ver con los prejuicios y el componente conductual con la discriminación. ¿Ya? Componente cognitivo, creencias, ¿ya? Esos estereotipos. Entonces, generalmente son creencias porque no son muy racionales, ¿no? Por ejemplo, creer que todos los chinos saben karate, ¿no? Creer que todos los que usan lentes son inteligentes, ¿no es cierto? Creer que todas las mujeres son muy sensibles, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esos son estereotipos, ¿ya? O creer que todas las mamás cocinan, ¿no? Son estereotipos, la verdad, ¿ya? ¿Está bien? Ya. Y en cuanto a los prejuicios, esto ya no son creencias, sino son afectos, son reacciones de odio, por ejemplo, de rechazo. Esos son los prejuicios. Por ejemplo, pensar que todos los afrodescendientes son ladrones, pensar que todos los árabes son terroristas, pensar que toda la gente de izquierda es terrorista, por ejemplo, etcétera. Ya, esos son ya prejuicios. O creer que todos los pobres son delincuentes o son pobres porque son ociosos, ese es un prejuicio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya es lo emocional, expresan odio, desprecio, ¿ya? Pero de manera prejuiciosa, sin conocer realmente a la persona, ¿ya? Generalizan pues, o sobregeneralizan, ¿ya? ¿Está bien? Y finalmente el componente conductual es la discriminación, ¿ya? Con esos estereotipos, con esos prejuicios, tú actúas, pues es lo conductual, discriminación, discriminas. Entonces, por ejemplo, rechazas a la gente de color, ¿no? ¿Ya? Te cuento, una vez, por ejemplo, yo fui bueno, una amiga profesora me decía, en otro centro educativo, por si acaso, ¿eh? ¿Ya? Donde trabajaba yo mañana y también tenía turno tarde. Entonces un día me pregunta ella, ¿no? Profesor, ¿usted dónde almuerza? Ah, ya a la vuelta hay un lugar donde venden comida. A mí me parece bien preparada, ¿no? Y ya pues la llevé, pues, ¿no? Me encantaba ahí cómo vendían ahí su comida, ¿no? Pero cuando vinieron a servir, ella sabe que me dijo: Profesor, no vaya a juzgarme, pero la verdad, veo manos morenas, porque la cocinera era morena, y me da asco, no, no puedo comer. Yo sé que está mal, pero no puedo evitarlo. Me decía, ¿ves? Por ejemplo, esa es discriminación. Pues es que en su cabeza tiene la idea que mano morena es mano sucia. Pues y ese es un prejuicio, pero como ese prejuicio se ha convertido ahora en acción, en discriminación. No pidió nada, ¿no? No pidió nada. O sea, no quiso comer nada, ¿no? Así fue. ¿De acuerdo? Es decir, discriminar o tratar mal a la gente, ¿no? Por prejuicios, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Por ejemplo, a los homosexuales a veces le gritan mariquita, maricón, le dicen, ¿no? Pero no necesariamente son cobardes, ¿no? ¿No es cierto? Alguno de ellos puede reaccionar incluso, ¿no? Violentamente, ¿no? Si lo atacas así, ¿no? Bueno, no sé, ahorita o ejemplos de discriminación, por ejemplo, ¿no? Creer que la gente blanca es buena, ¿no? Y la gente oscura es mala, por ejemplo. Y actuar así, ¿no? Discriminando a unos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Hay gente que habla así, ¿no? Y tengo una amiga que es gringa, ¿no? O sea, como si fuera algo bueno, ¿no? O mi hijo es blanconcito, ¿ves? Esa es discriminación, pues, ¿no? Discriminar a los demás, ¿ya? Listo. Ya, vamos a entrar a la sensación y percepción. Pero antes, sobre las bases sociales, ¿alguna pregunta, chicos? Con toda confianza, por favor. ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Gracias, Álvarez, muy amable. Listo, ya. Ahora vamos a la sensación y la percepción.
Habíamos dicho que la sensación es la base biológica de la percepción, ¿se acuerdan? ¿Ya? La sensación es la base biológica de la percepción, porque la sensación es simplemente el proceso psicofisiológico por el cual los órganos receptores, ¿ya? Reciben la energía de los estímulos que provienen del exterior, ¿ya? En otras palabras, la sensación es captar las cualidades aisladas de un objeto, ¿ya? Cuando hablo de cualidades me refiero a colores, olores, sabores, etcétera, ¿ya? Pero de manera aislada. En cambio, en la percepción es el proceso psicológico que te permite organizar, ordenar e interpretar esa información, encontrándole un significado o sentido, ¿ya? Entonces están relacionadas sensación, captar información así todavía desordenada, caótica, percepción, esa información caótica, desordenada que captas con los sentidos, tú las ordenas, los organizas y le encuentras un sentido. Eso es la percepción. Un ejemplo clásico es este que te puse yo, ¿no? La sensación, escuchar sonidos y ruidos. Percepción, unirlo, ordenarlo y escuchar música. ¿De acuerdo? Ya, no es lo mismo la música que los ruidos, ¿sí o no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, en resumen, la sensación es un procesamiento ascendente que se inicia en los receptores sensoriales y culmina en el cerebro, ¿ya? En cambio, la percepción es un procesamiento descendente, perdón, porque se constituye a partir de las experiencias, expectativas, aprendizajes e intereses. O sea, te dije que tú percibes según la experiencia y conocimientos que ya tienes ya. Entonces les puse este ejemplo de acá, entre otros, ¿no? Varios ejemplos te puse. Este es uno, ¿no? Entonces te decía, por ejemplo, en esta fotografía, una niña de 3 añitos, lo primero que va a ver es la parte blanca y va a decir que es una princesa, ¿no? Blancanieves, Cenicienta, una de esas princesas. Va a decir. En cambio, un adolescente como tú, seguro lo primero que ve, dos labios a punto de besarse. ¿Ya? ¿Por qué perciben diferente? Porque los intereses, la experiencia, los conocimientos son diferentes, pues, entre tú y una niña de 3 añitos, por ejemplo, ¿no? Listo. Modalidades sensoriales. Estas 5 se llaman sensaciones extroceptivas, ¿no? Visión, audición, sensibilidad cutánea, olfacción y gustación. Estas dos de acá, sinestésica y kinestésica, y la laberíntica o vestibular, se llaman propioceptivas, de tu propio cuerpo, ¿no es cierto? ¿Ya? Y finalmente, la sensibilidad orgánica se llama senestesia, esta es interoceptiva del interior. ¿Ya? Empecemos por esta última. Interoceptiva, tenemos terminaciones nerviosas ya en los órganos internos, ¿está bien? Por eso podemos sentir que la vejiga se llena, que el estómago está vacío, tenemos hambre, podemos sentir también que los intestinos hacen retortijones, tenemos cólicos, ¿ya? Etcétera, ¿ya? O que el corazón, el pecho te oprime adentro, ¿no? También, ¿ya? Todo lo que sea órganos internos es interoceptiva o también llamada senestésica. La vestibular o laberíntica es el del equilibrio, ¿ya? Y también sentir la gravedad, ¿no? Cuando, por ejemplo, bajas o subes en un ascensor, ¿ya? O te metes en una hamaca, ahí sientes el equilibrio también. Y la senestésica o kinestésica tiene que ver con el hecho de que tenemos terminaciones nerviosas en los músculos, articulaciones y tendones. Entonces podemos sentir eso, pues por ejemplo, articulaciones, hombro, rodilla, tobillo, ¿no? Muñeca, ¿ya? Músculos, ¿no? Bíceps, tríceps, podemos sentirlos y de manera diferenciada incluso, ¿ya? Y tendones también. Las leyes de la percepción que hemos visto son la ley de figura y fondo, ¿no? Donde siempre cuando percibimos, resaltamos un objeto, que lo vamos a llamar figura, y dejamos, ¿no? En un segundo plano el fondo, ¿no? Luego tenemos las leyes de agrupación, de estimulación u organización perceptiva, tú te acordarás, la ley de cierre y completamiento, la ley de semejanza, la ley de proximidad y la ley de continuidad. En cuanto a las alteraciones de la percepción, hemos visto la ilusión y la alucinación, nada más nosotros, ¿no? Equivocada, donde existe un objeto que va a ser distorsionado. En cambio, la alucinación es una falsa percepción porque aquí no hay ningún objeto. Acuérdate que para que ocurra la percepción se necesita de 3 elementos: sujeto, objeto, imagen. Ya. En la ilusión se cumple, aunque equivocadamente, pero se cumple. En cambio, en la alucinación no se cumple porque hay un sujeto, pero no hay un objeto. ¿Ya? De tal manera que la idea la crea tu mente, nada más, es una alucinación. Que además te dije que la alucinación ocurre en casos graves, donde hay con ingesta de drogas o alguna enfermedad mental grave como la psicosis o esquizofrenia. ¿Ya? En cuanto a la ilusión,
que es una percepción, ¿no?, equivocada, o sea, donde hay una interpretación errónea de un objeto que sí existe. Vimos que también hay dos tipos de ilusión, objetiva y subjetiva. La objetiva es la ilusión que está relacionada a las características del objeto, que te confunden, ¿no? El objeto es el que confunde, por ejemplo, el agua, un espejo distorsionado, etcétera. En cambio, la ilusión subjetiva tiene que ver con las características emocionales del sujeto. El sujeto está asustado, emocionado, con miedo, ya, ansioso, etcétera. ¿Ya? Listo, ya. Ahí terminamos el tema 4. Eso es lo básico que tú tienes que saber. ¿Alguna pregunta sobre sensación, percepción, muchachos? Si no, para entrar ya al tema de memoria. ¿Todo claro? A ver, jovencitos, ¿preguntas? No, todo claro, ¿no, Rivas? Rivas pone su carita de que todo está claro como el agua. Bacán. Listo, entonces continuamos con la memoria. Bien, la memoria es un proceso cognitivo que permite, primero, almacenar la información para posteriormente evocarla. ¿Cuándo la evoco? Cuando la necesite, pues. ¿Ya? Por ejemplo, la información, ahorita tú estás guardando información, ¿ya? ¿Está bien? ¿Y cuándo la vas a evocar? En el examen, pues necesitas recordar esa información que está guardada ahí en tu almacén, ¿ya? Pero además, al momento de evocarla, de recordarla, tú eres capaz de reconocer esa información, o sea, saber diferenciar. Esto lo he vivido yo, esto lo he soñado, esto lo he vivido yo, esto lo leí en un libro, ¿ya? ¿Está bien? Tú eres capaz de reconocer y diferenciar. Por ejemplo, recuerdas y esto dices, no, eso lo vi en una película. Ah, esto sí lo he vivido yo. ¿Ya? Entonces, asociado a la definición de la memoria están estas aquí, las etapas de la memoria. ¿Ya? ¿Está bien? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Ya. A ver, empecemos entonces. A ver, primero el registro de la información, ¿ya? Es el ingreso de la información, básicamente, ¿ya? Luego viene la fase de almacenamiento, es ya la retención, ¿ya? O sea, el guardado de la información, si tú quieres. La recuperación es la evocación, pues evocar es recordar. ¿Y qué cosa es evocar o recordar? Traer la información del pasado, traer al presente, ¿ya? Ahora, dentro de este proceso de recuperación, ¿ya? Hay dos procesos. Reconocer, ya te dije, tú eres capaz de reconocer de los recuerdos y decir, esto lo vi en una película, esto sí me pasó a mí. Esto me contó un amigo, esto sí me pasó a mí. ¿Ya? Te das cuenta, ¿ya?, de que algo ya lo percibiste y no solo te lo contaron. Y también eres capaz de propiamente recordar. ¿Qué es recordar? Buscar en el almacén la información de ese dato que necesitas y que habías perdido. ¿Ya? Eso es recordar, recuperar es recordar entonces. En otras palabras, traer la información del pasado al presente. O si tú quieres también, traer la información que está en el subconsciente, traerla a la conciencia. ¿Ya? Ya, ahora, sobre el almacenamiento, hay tipos de almacenes, ¿no? Tenemos el almacén sensorial, el almacén a corto plazo y el almacén a largo plazo. O si tú quieres también lo mismo, memoria sensorial, memoria a corto plazo y memoria de largo plazo. ¿Ya? Eso es lo que tenemos. Ya, a ver, de esta parte lo que tú tienes que saber básicamente es esto que te voy a señalar a continuación, ¿ya? La memoria sensorial, ¿está bien? Es aquella que capta la información que proviene de los sentidos. ¿Ya? Acá está, mira, los tipos, mira, tipos. Acá abajo, acá abajo. La ecoica es la información que viene de los oídos, es auditiva, los sonidos. La información icónica, mira, su nombre indica iconos, ¿se acuerdan de iconos? Tiene que ver con la visión, iconos, ¿no? Figuras con colores, formas, ¿no es cierto? La áptica es la información del tacto. La olfativa, bueno, ahí está con su propio nombre, pues olfacción, y la gustativa del gusto. ¿Ya? Ya, esa es la información sensorial. Ahora, la que me interesa a mí más son estas dos de aquí, la de corto plazo y la de largo plazo. La de corto plazo, porque es mi memoria de trabajo, o también llamada memoria operativa. Esta me permite eso, pues, operar, trabajar. Es la que me permite, por ejemplo, ¿ya?, recordar información para poder procesarla. Por ejemplo, ¿ya?, para hacer una multiplicación, una raíz cuadrada, sacar porcentajes, etcétera, me sirve esta memoria a corto plazo. ¿Ya? A ver, esta memoria de corto plazo, también llamada operativa,
tiene limitaciones en cuanto al tiempo y el espacio, ¿ya? En cuanto al tiempo, de 15 a 30 segundos más o menos dura la memoria de corto plazo, ¿ya? Yo te puse estos ejemplos. Alguien te dicta un número telefónico, 943-865-721. Si tú en los próximos 30 segundos lo copias, no vas a tener problemas. Ya pasaron 30 segundos, ahora te pregunto y ya te olvidaste, ¿ya? O te acuerdas una parte, 94, ¿qué? Dices, ¿no? Ya, ¿ves? Solamente dura este tiempo. Y en cuanto a la cantidad de ítems, te dije que también de 9 a 5, ¿no? 7 más 2, 9. 7 menos 2, 5. De 9 a 5 ítems de información. ¿Cómo así? Te puse este ejemplo en clase. Tú puedes multiplicar, por ejemplo, 15 por 45. Si lo haces, tú lo puedes hacer mentalmente, ¿ah? Si te concentras, yo sé que puedes, ¿ya? Porque la cantidad de ítems no va a rebasar los 9. En cambio, si te pido que multipliques 15.9 por 45.7, ese decimal que agregué, ¿ya? Va a hacer que rebases la cantidad de 9 ítems. Entonces ya no vas a poder este, realizar la información de manera mental, ¿no? Me vas a pedir lápiz y papel. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces la memoria a corto plazo es esta. Es la que utiliza, por ejemplo, un mozo cuando hace un pedido, cuando ¿no? Anota un pedido, por ejemplo, es la que haces tú cuando realizas cualquier operación matemática o cuando respondes a una pregunta, ¿no? ¿Ya? Listo. La memoria a largo plazo, en cambio, es aquella que dura desde más de un minuto en adelante, ¿ya? Esa memoria a largo plazo. Más de un minuto, tenemos horas, días, meses, años, toda la vida, ¿ya? Esa memoria a largo plazo. Ahora, la memoria de largo plazo se divide en dos, esto tienes que acordarte, ¿ya? Explícita e implícita. Dentro de la explícita tenemos la semántica y la episódica. Esto es bien fácil, ¿eh? La semántica tiene que ver con el lenguaje, por ejemplo, acordarte definiciones, fechas, datos, eso es semántica, ¿ya? Yo ahorita te pregunto, ¿cuáles son las etapas de la memoria? Ya, tú vas a recurrir a tu memoria semántica. Si te pido, define, ya, no sé, define qué cosas, a ver, de otros cursos, a ver, ya, define la vida, ¿qué es vida? Ya, tú puedes definir semántica, ¿ya? Fórmulas matemáticas también, ¿ya? Esa es la semántica. En cambio, la episódica es recordar momentos de tu vida. De tal manera que la semántica usa el lenguaje. En cambio, la episódica es más como eh, videos de tu vida, ¿no? Son como, así como películas de tu vida, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, recordar la última vez que fuiste al zoológico o Parque de las Leyendas, ¿no? O recordar un almuerzo familiar, o recordar tu fiesta de 15 años de repente, ¿no? O una a la que fuiste invitado, etcétera. Y esos son episodios. En cambio, la semántica es recordar datos, información, ¿ya? Definiciones, conceptos, ¿ya? Listo. La memoria implícita, vamos a ver también hay dos tipos de memoria, la procedimental, perdón, y la emocional, ¿ya? Procedimental son hábitos motores, ¿ya? Por ejemplo, atarte los pasadores, cepillarte los dientes, montar bicicleta, nadar, etcétera. Está en tu memoria procedimental. En cuanto a la memoria emocional, tiene que ver con respuestas emocionales aprendidas, por ejemplo, ciertos temores que has adquirido, por ejemplo, ¿ya? O ciertas cosas que te causan alegría, eso es aprendido emocionalmente, ¿ya? Por ejemplo, has aprendido a alegrarte cuando gana la U Alianza, ¿no? A un niño eso no le importa, ¿no? Eso tú lo has aprendido con el tiempo, o has aprendido a tenerle temor a ciertas cosas, ¿ya? Esa es memoria emocional. Listo. Alteraciones de la memoria. Vamos a ver dos, las amnesias y las paramnesias, ¿ya? Las amnesias son pérdidas, dice, o debilidad de la memoria, ¿no? Como consecuencia de lesiones patológicas o seniles también, o sea, la edad, ¿ya? A ver, vamos a ver dos. La amnesia anterógrada y la amnesia retrógrada. La retrógrada es fácil de explicar, ¿no? Simplemente es la imposibilidad o incapacidad para evocar, o sea, para recordar experiencias anteriores al inicio de la enfermedad. O sea, lo que no puedes es traer la información del pasado al presente, eso es evocar, ¿no? No te acuerdas, por ejemplo, el accidente, ¿cómo fue el accidente? No sé, yo iba en el carro, de ahí no me acuerdo nada hasta que llegué acá al hospital, ¿ya? ¿Ya? Incluso en algunos casos extremos. ¿Y cómo te llamas? No me acuerdo mi nombre, ¿ves? Son casos extremos. Pero lo que no recuerdas es el pasado, ¿ya?
En cambio, en la amnesia anterogrado, este es de fijación, este es lo contrario. Acá sí te acuerdas del pasado, lo que no puedes es aprender cosas nuevas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa película como si fuera la primera vez? Esta chica, ¿no? Todo lo que vivencia en los días nuevos, cuando duerme se olvida. Entonces ella se acuerda del pasado, del pasado, pero no puede acordarse de aquí para adelante, ¿no? Porque todo lo que ella aprende, cuando duerme se olvida. Incluso se olvida de este chico, por ejemplo, del cual ella se enamora, ¿no? Se enamora de este muchacho, pero al día siguiente no lo conoce. ¿Ya? Esa es la amnesia anterogrado de fijación, incapacidad para fijar nuevos aprendizajes. Las paramnesias, el falso reconocimiento, o si tú quieres, también alucinación de la memoria. Pero sobre todo esto de acá, falso reconocimiento, porque es un problema, te dije yo, a nivel del reconocimiento, ¿ya? El fenómeno del déjà vu, por ejemplo. Déjà vu es francés, te dije que déjà vu es visto, ¿ya? Jamais vu, jamás visto también. ¿Ya? ¿Qué consiste el fenómeno del ya visto? Cuando llegas a un lugar donde nunca has estado y te parece ya conocido el lugar. O te encuentras con una persona a la que nunca has visto y te parece que ya la conociste, o que ya viviste antes esta situación de conocerla. ¿Ya? Ese es el fenómeno del déjà vu. El jamais vu es lo contrario. Llegas a un lugar harto conocido por ti y te parece un lugar desconocido totalmente. Por ejemplo, entras a tu habitación y te parece un lugar desconocido, ¿no? Hasta sales, de repente, me habré equivocado de habitación, sales, no, si es mi habitación, entras, pero ¿por qué me parece desconocido, no? Ese es el déjà vu, es más extraño todavía, ¿no? Digamos que el déjà vu, de repente a todos nos ocurrió en alguna ocasión, pero el déjà vu es más extraño. Y sí, sí, es más extraño, ocurre en personas con ciertas patologías, ¿ya? Listo. Te decía, este déjà vu es un problema a nivel de reconocimiento, ¿ya? Por ejemplo, llegas a Machu Picchu y te parece ya conocido, cuando nunca has estado ahí antes. Claro, nunca has estado, pero sí has visto videos, has visto documentales, ¿no? Entonces, tú sientes como que has estado ahí, pero no has estado. O sea, estás fallando en el reconocimiento, no estás reconociendo la diferencia entre haberlo vivido y haberlo visto en un video, ¿ya? Ese es el problema ahí. Ya, bueno, esa es la aplicación científica, jóvenes, ¿ya? Porque como les dije, ya está luego la gente que alucina cosas, ¿no? Que ha viajado en el tiempo y esa serie de cosas que no son posibles. Al menos no ahora. Ya, muy bien. ¿Alguna pregunta, jovencitos, sobre el tema de la memoria, tipos o alteraciones? A ver, por favor. Profesor, Sí, sí, a ver. ¿qué es la dismesia? Ya. Ya, la dislexia es una disminución en la capacidad para recordar, ¿ya? Para recordar, para evocar algo, ¿está bien? Pero también dicen algunos que también es un problema a nivel este, de la evocación también, ¿ya? Es de la dislexia, ¿ya? La verdad, así como las fobias, así que se han creado un montón de fobias nuevas, ¿no? Ahora, ¿no? Y pueden haberlas, ¿ya? Igual también pasa con el tema de la memoria, ¿ya? Hay varias alteraciones más que nosotros no estamos viendo. Estamos viendo las básicas, las que tienen un sustento científico, ¿ya? Con esas vamos a tratar de estar claros, ¿ya? Al menos, ¿ya? Las amnesias y las paramnesias, ¿ya? Pero igual te respondí que es la dislexia, ¿ya? ¿De acuerdo? Ya. Ahora vamos a ver el pensamiento, ¿ya chicos? Antes que el tiempo nos vaya a ganar, porque también tengo un montón de preguntas. Bueno, son 35 preguntas, que son 7 temas, ¿no? Son 5 preguntas por tema nada más, ¿ya? Y te comento, de esas muy parecidas a esas preguntas que van a venir a continuación, así va a ser el examen, ¿ya? Ya, a ver, empecemos con el pensamiento. El pensamiento es un proceso mental de naturaleza cognitiva, ya tú sabes. Igual que la percepción es un proceso mental cognitivo, la memoria tiene un proceso mental cognitivo, o sea que me permite conocer el mundo. Ya, pero el pensamiento consiste en formarnos representaciones generales y abstractas de la realidad a través de la mediación del lenguaje. Cuando hablamos de representaciones generales y abstractas, ¿ya? Me refiero a conceptos y categorías. Por ejemplo, si yo digo mundo, ¿no? O árbol, ¿no? O sea, no me refiero a un árbol en particular, sino a todos los árboles en general, ¿ya? Igual con el mundo. Pero no solamente son conceptos, también son juicios, te había dicho, ¿no? El pensamiento, te había dicho yo, también implica
además de conceptos como los que te he mencionado, mundo, hombre. Yo no hablo de un hombre en particular, hablo de la humanidad en general, ¿no es cierto? ¿Ya? Eso es pensamiento. Pero también puedo formar conceptos, ¿ya? Gracias a, a las operaciones del pensamiento, ¿no? Puedo formar un juicio, perdón. Un juicio. Por ejemplo, yo decir, todos los hombres son racionales, por ejemplo, ¿no? El mundo es ancho y ajeno, por ejemplo, ¿ya? Los árboles, ¿no es cierto?, permiten la vida en la tierra. A veces son juicios, ¿ya? Y si yo relaciono varios juicios y llego a una conclusión, eso ya se llama razonamiento. Y todo esto es el pensamiento entonces, ¿ya? Que comienza formando juicios, perdón, conceptos o categorías. Eso me permite formar juicios que son aseveraciones, ¿no? Y varias aseveraciones para llegar a una conclusión se llama razonamiento, ¿ya? Y eso es el pensamiento, que incluye además estas operaciones más, ¿no? Análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización, ¿ya? A ver, en el examen probablemente te pregunte lo siguiente, vas a relacionar, ¿ya? Te pongo acá las operaciones y acá el costado en qué consiste. Entonces, por ejemplo, yo digo, a ver, separar lo esencial de lo secundario. Entonces tú te acuerdas, eso se llama abstracción, ¿no? Aislar o separar las características esenciales, ¿no? De lo secundario. Listo. ¿Ya? O si yo digo, por ejemplo, descomponer o separar mentalmente el todo en partes. Eso se llama análisis, profe, análisis. Es separar mentalmente un objeto en diferentes partes. Y te puedo poner, ¿no? Y, por ejemplo, a ver, establecer las características comunes a un conjunto de elementos. Por ejemplo, ¿no? En común, los adolescentes son rebeldes, por ejemplo, ya. Entonces es común. Eso se llama generalización, profesor. Consiste en establecer las características generales a un grupo de personas, situaciones o objetos, ¿no? O, por ejemplo, tienen plumas, ¿no es cierto? Y vuelan. Entonces, ves, profesor, estoy generalizando, por ejemplo. ¿Ya? Así va a ser. Y la comparación es mucho más fácil, pues comparar simplemente es establecer semejanzas y diferencias entre los objetos de la realidad, ¿ya? Entonces acá tienes las 5 operaciones del pensamiento: análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización. Muy bien, además te había dicho que el pensamiento, según su dirección, puede ser convergente o divergente. Te dije que el divergente es el asociado a la creatividad, consiste en buscar varias respuestas las más creativas posibles. En cambio, el pensamiento convergente es más exacto, ¿no? Busca una sola respuesta nada más, la más precisa. También el pensamiento se divide según su coherencia en pensamiento lógico y no lógico. El lógico es coherente, pues, porque se basa en leyes que rigen la realidad. En cambio, el pensamiento no lógico se basa en las supersticiones, las creencias, por eso es no lógico, pues, no es racional. Muy bien, listo. ¿Alguna pregunta, chicos? Porque ya estamos llegando a la práctica. A ver, vamos a la práctica, ¿ya? Acá de repente surge alguna duda o pregunta. Ya, ya ves, te dije que así más o menos te va a venir el examen, así como estas preguntas, ¿ya? A ver, la número 1. Ya, yo voy a preguntar solamente por una relación nomás, ¿ya? Y ustedes me van contestando. Hijos, a ver, Rivas, mamita, tú que estás bien atenta. A ver, funcionalismo, ¿con cuál iría? A ver, A, B, C o D. A ver, Rivas. ¿La D? Claro, muy bien, Rivas, por supuesto. Funcionalismo tiene que ver con el estudio de la adaptación, el aprendizaje y los hábitos. Muy bien. Álvarez, Sibiriche, el conductismo. La El B. conductismo, por supuesto, la conducta observable y cuantificable. ¿Ya? Navarro, el psicoanálisis. Por supuesto. ¿Ya ven? Así sencillo es. Yo no les voy a complicar mucho la vida, ¿no? ¿Ya? Y bueno, a ver, este es un poquito. Pero ya también por descarte la haces, ¿no? Mamani, a ver, el humanismo. No tiene audio. Mamani no tiene audio. Ya dijo, no te preocupes. Castro Gutiérrez, el humanismo, ¿con cuál iría? Con la C, profesor. Por supuesto. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Ay, ya, ahora sí.
Me asusté. Nunca había visto esa pantalla. Ya, el humanismo. Sí, el desarrollo de las potencialidades y la autorrealización humana. ¿Ya? O sea, el humanismo lo que dice es que el ser humano puede ir más allá de los instintos. ¿Ya? Los animales solamente sobreviven nada más, ¿no? En cambio, el ser humano es capaz de ir más allá de los instintos, ¿ya? Buscar desarrollar sus potencialidades, buscar la autorrealización. Ya, entonces tenemos 1D, ¿no? A ver, entonces son 1D, ¿cuál puede ser? Ah, esta de acá, ¿no? La A o la C nada más, pues 1D. 2 es B, claro. 2 es B. 3A, ¿no? Claro, y 4C. Entonces la respuesta es la A, ¿no es cierto, chicos? Listo, sigamos. 2. Un psicólogo advierte a su paciente. Ya, esta pregunta sí es un poquito más, a ver, compleja, ¿no? Usted tiene pensamientos distorsionados, catastróficos e injustificados sobre su estado de salud. Cambie su forma de pensar y mejorará su estado emocional. Ya, o sea, lo que está diciendo este psicólogo es que lo que tienes que cambiar es tu modo de pensar. Tu modo de pensar equivocado es el que te lleva a estar así, mal, ¿no? ¿Ya? ¿De qué enfoque estaríamos hablando? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, esto sí lo voy a dejar a algún voluntario porque esto es un poquito más complejo. A ver, algún voluntario, a ver. Ahí, por el chat. ¿Funcionalista? No, no, porque dice que el tema es, a ver, pensamientos, cómo piensas tú, ¿ya? Tiene que ver con tu pensamiento, y ese es el enfoque cognitivo, ¿ya? Ya no se preocupe, esta pregunta es un poquito más, más difícil, les explico, ¿ya? Entonces, el enfoque cognitivista o cognitivo considera que muchos de los problemas psicológicos tienen que ver con cómo tú piensas. Por ejemplo, te decía yo, una persona, por ejemplo, bueno, hay muchas personas, digámoslo así mejor, ¿ya? Que terminan con su pareja, ¿no? Pero ¿por qué unas se deprimen y por qué otras no? Ah, tiene que ver con tu pensamiento, ¿ya? Algunos entienden, y sí, es muy doloroso, pero era lo mejor, pues estamos peleando, en vez de estar peleando, sufriendo los dos, mejor es separarnos, aunque nos duela, ¿no? Ya se había vuelto esto una rutina, o sea, lo entiende, lo explica y está tranquilo, es un modo de pensamiento. En cambio, otros piensan de modo catastrófico, pues ya nunca voy a encontrar nadie tan bueno como él o como ella, ya me quedaré solo toda mi vida, de repente yo no nací para amar, voy a ser como el llanero solitario, voy a buscar a toro nada más. ¿Te das cuenta? O sea, pensamientos catastróficos exagerados te llevan a la depresión. Entonces la depresión, ¿con qué tiene que ver? Con tus pensamientos catastróficos. ¿Ya? Igual acá la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay gente que una tosecita, uy, ya me dio COVID, o cáncer de la garganta mínimo, ¿ves? Exagerado. Entonces los pensamientos catastróficos exagerados son los que llevan a que tú tengas algún problema psicológico, ¿ya? Eso dice el cognitivismo. Muchachos, listo. 3. A ver, también acá vamos a pedir participación de ustedes, ¿ya? Ya, a ver, con usted ya está. Seguimos. Rocha Góngora, por favor, Merijita. Vamos a relacionar. Psicopatología, ¿con cuál va? A ver, A, B, C o D. ¿De? B. La B, B o D. B, ¿de bueno? Bueno, bueno, no es ni la B ni la D, ¿ah? No, ni la B ni la D, es la C, psicopatología. A ver, por eso les digo siempre, cuando escuches patología, acuérdate de anomalía o trastorno, ¿ya? En medicina, el patólogo, por ejemplo, es el que ve también esos problemas, algún tipo de anomalía o trastorno, ¿ya? Psicopatología es la C, estudia los trastornos de la personalidad, ¿ya? Incluso yo te conté que yo llevé psicopatología en el Arco Herrera, así incluso vincular, ¿verdad? Psicopatología, ¿ya? Hospital Psiquiátrico Víctor Larco Herrera, ¿ya? Trastornos de personalidad, la psicopatología, ¿ya? Igual, gracias por participar, no te preocupes. Qué bueno que te hayas equivocado aquí para que en el examen ya no haya, porque también hay una pregunta así parecida, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Aquí, G, a ver, hijo, psicofisiología, ¿con cuál va? Aquí, G Torres. Aquí, G, ¿me escuchas, no, hijo? Sí me escuchas, ¿no? Ah, ya estás, tienes problemas con el audio, parece, ¿no? Ya. Santa Cruz, a ver, Santa Cruz Pacheco, por favor.
Psicofisiología, ¿con cuál iría? A ver. Santa Cruz, ¿también tiene problemas Santa Cruz? No me digas, Santa Cruz. Ya. A ver. Cruz, Hilario. Cruz, Profesor, la B. la B. A ver, Karencita. Psicofisiología, claro, las bases biológicas de la conducta. Estamos hablando del sistema nervioso, del cerebro, ¿ya? Algunos llaman bases fisiológicas porque se refiere al sistema nervioso del cerebro. Otros le llaman bases biológicas porque incluso va más allá, ¿no? Estamos hablando también de los neurotransmisores, ya, por ejemplo, ¿no? Bueno, y bueno, ya, Román Fernández, la psicología evolutiva, ¿con cuál iría? ¿Qué estudiaría la psicología evolutiva? A ver, Román. Tiene otro nombre, te cuento, la psicología evolutiva. También se le llama psicología del desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estudia? La génesis es el origen, ¿ya? Y el desarrollo de los procesos mentales, ¿ya? Y finalmente, la psicología social estudia la influencia, acá está, del entorno social sobre el individuo, ¿no? Cómo la sociedad influye en cada uno de nosotros, ¿ya? A ver, ahora en estas épocas de política se ve más clarito eso, ¿no? La influencia del entorno social, ¿no? En nosotros. Como a veces repetimos lo que otros dicen sin realmente entender las cosas a veces, ¿no? Así es. Ya, a ver, ¿cuál sería la respuesta? A ver, uno, psicopatología es C, 1C, 1C, 1C. Ah, acá está, entonces la D tiene que ser, pues, 1C, 2B, ¿no? 3D, claro, y 4A. ¿Ya? Esto relacionar les ayuda, porque a veces ustedes, ya sabiendo una o dos, el resto ya, ¿no es cierto?, cae por su peso, ¿ya? Estas preguntas así de relacionar les ayuda a ustedes, entonces. Ya. Muy bien, entonces la respuesta acá es la D. Ya, 4. 4. A ver, Dávila, tú vas a participar. ¿Y Evelincita? A ver, Evelyn, 4. Dice así. Si notamos que el bajo rendimiento académico de un estudiante obedece a que no desea seguir la carrera que sus padres le presionan a seguir, ya, ¿qué estamos haciendo acá? ¿Te acuerdas? Los fines de la psicología eran 4, ¿no? Describir, explicar, ya, predecir y aplicar. En este caso, ¿qué estamos haciendo? A ver, ¿describiendo o explicando? A ver. A ver, esta es un poquito más compleja esta pregunta. Escribiendo. Ya. Describiendo nada más, a ver, nota, el bajo rendimiento académico de un estudiante obedece, cuando dice obedece, estamos explicando, estamos encontrando la razón. A que no desea seguir la carrera, no. Describiendo, no, un poquito más a esta, acá está explicando ya. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Bajo rendimiento. ¿Por qué? Porque no está motivado, no quiere esa carrera, lo han obligado seguramente, ¿ya? Esa que es la explicación, está explicando, ¿ya? Cuando ya damos una causa, una razón, ya es explicar. Describir cómo sería simplemente, ¿ya? Este estudiante falta a las clases, no copia las clases, no presenta el temático o no lo realiza, ¿ya? Entonces estoy describiendo qué es lo que hace. Y saca bajas notas, pues, estoy describiendo. Pero cuando yo digo ya, eso se debe a que no quiere estudiar o sus padres lo han presionado. Ya estoy buscando, ya ahí estoy explicando cuando encuentro una razón, una causa. ¿Ya? Listo. Ya, a ver. Señale verdadero o falso según corresponda. Ya. A ver, la psicología clínica realiza la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la personalidad. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Eso hace pues el psicólogo clínico, ¿no? El psicólogo clínico hace eso. ¿Ya? Evalúa, diagnostica y luego traza un plan de tratamiento. Eso es verdadero. ¿La psicología educativa busca optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje? Claro, eso va a ser el psicólogo educativo. Pues, cómo mejorar la enseñanza de parte de los profesores y cómo ayudar a los estudiantes a que aprendan mejor. ¿Ya? La función de predecir consiste en enseñar las características de un fenómeno. No, predecir es anticiparse a lo que pasará luego, ¿sí o no? ¿Ya? Esto de señalar las características, eso se llama describir, entonces esto es falso.
La función de explicar consiste en establecer las causas que generan un fenómeno, eso lo acabamos de ver, ¿no? Sí, pues explicar es señalar las causas de un fenómeno. Entonces tenemos verdadero, verdadero, falso y verdadero. ¿Ya? A ver, copia esta porque también una pregunta así igualita te va a venir en el examen, ¿ya? De repente chocolateada, movida nomás, movida, su orden diferente, pero muy parecida. ¿Ya? ¿De acuerdo? A ver, vuelvo a repetir, ¿ah? Verdadero, verdadero, falso, verdadero. Llegamos al tema 2. A ver, voy a preguntar. Tema 2. A ver, ¿quién sigue? Janhachi Nieto. A ver, Janhachi, por favor. Pregunta 6. ¿Ya? Dice así. La respuesta sexual o la regulación de las necesidades fisiológicas como el hambre, la sed o el deseo sexual se vinculan con qué estructura. A ver. El hipotálamo. Claro, pues Janhachi, muy bien, hija, estás atenta. Te felicito. A ver, Rodríguez. No se va a quedar atrás Rodríguez, por supuesto. ¿Qué pasa? A ver, Rodríguez, la 7. Es la última estación retransmisora entre los sentidos y los centros superiores de la corteza cerebral. O sea, la información de los sentidos, del oído, de la vista, llegan primero ahí, antes de ir a los lóbulos. Lo mencioné, hace un rato en el repaso. A ver, ¿cuál sería esa estación retransmisora? Sí, yo les entiendo. Ustedes también llevan como 20 cursos, ¿no, chicos? Sí, yo les entiendo, pero ustedes son selección, ¿ah? A ver, vamos. Un voluntario, a ver si no. A ver, mientras Rodríguez lo piensa. ¿Tálamo? Claro, el tálamo, exactamente. Esto lo sigo moviendo. Esto. Sí, el tálamo. Muy bien, el tálamo. Ya está, ¿no? Ya está. Sí, el tálamo. Ya, listo. Seguimos. 8. El hemisferio izquierdo está encargado de, a ver, Condori Ruiz. ¿Cuál sería ahí una función del hemisferio izquierdo? A ver. ¿Está respondiendo por escrito, creo, no, Condori? Ya, hijo, a ver, ya, no hay problema. A ver, un voluntario, a ver, que lo diga verbalmente. La articulación del lenguaje. Por supuesto, muy bien. Seguridad lo ha dicho además, claro, esa es la función del hemisferio izquierdo, ¿ya? Todo lo que sea lenguaje es el izquierdo, ¿ya? Listo. Ya ni siquiera le estoy preguntando, miren, si es el área de Wernicke o el área de Broca, ¿no? Igual tú sabes que esas áreas estarían en un lóbulo, pero este lóbulo a su vez está en este hemisferio izquierdo, ¿ya? 9. El hombre puede realizar actividades complejas como pensar, razonar, tomar decisiones. Estas actividades tienen como base biológica principalmente... A ver, Borja. Respuesta en la 9, Borja Berrospi. ¿Cuál sería tu respuesta en el número 9, Lóbulo hijo? frontal. Por supuesto, el frontal. Incluso para que se acuerden, yo hago así alusión a que miren la enorme frentaza que tenemos, prueba de que somos los únicos que planificamos nuestras acciones, ¿no? Bueno, o tenemos la capacidad de hacerlo, porque no siempre lo hacemos, ¿no? Mira cómo estamos depredando el planeta, caray, ¿no? Bueno, pero tenemos la capacidad al menos, sino que a veces no hacemos uso de esa capacidad, ¿no? Ya. 10. Al leer un texto, podemos formar imágenes sobre su contenido. Estamos haciendo uso de nuestra imaginación. Ya, a ver, ¿cuál es la base biológica de la imaginación, por favor? Chuquivilca. La base biológica de la imaginación es... ¿El hemisferio derecho? Por supuesto, muy bien, muy bien. El hemisferio derecho, muy bien. Listo. 11. A ver, el que la publicidad, ya estamos al tema 3 ya, bases sociales, ¿ah?
el que la publicidad genere en el público el interés en productos que incluso no necesitan, sería un ejemplo de... Sugestión. Exacto, sugestión. Muy bien, sugestión. ¿Ya? Ya, la 12 vamos a señalar verdadero o falso. A ver, ¿ya? A ver, ¿cómo estamos con el tiempo? Justo. Ya, a ver. Respecto a las modalidades de la socialización, ¿ya? En los centros de reclusión se realiza un proceso de resocialización. ¿Qué dices, verdadero o falso? A ver. ¿Verdadero? Por supuesto, muy bien, verdadero. En la socialización primaria, la familia juega un rol trascendental. En la primaria, sí, pues, verdadero también. Justamente la familia es el primer agente socializador, ¿ya? Entonces, verdadero. Y la última, la escuela es un agente de socialización informal. No, ya te dije ya, informal es cuando no hay reglas, ¿ya? En la escuela sí hay reglas, hay normas, por tanto la escuela es un agente de socialización formal más bien, ¿ya? Entonces, verdadero y falso. La respuesta es la D, ¿ya? Bien, ahora la 13, a ver. ¿Quién es? A ver si dice. Ya. ¿Qué Saavedra, hijita? ¿Puedes participar? ¿Tienes audio? ¿Sí? Ya, número 13, a ver. Ya, mamita, la 13, a ver. Todas de una. Si quieres, si no, una nomás. A ver, nuclear, ¿con cuál va? La primera con la A, la segunda creo que va con la Con tercera va con la C, la cuarta va con la D. De acuerdo. Se dio cuenta ya que está en orden. ¿Ah? 1A, 2B, 3C y 4D. Muy bien. Sí. Lo ha hecho muy bien. Y rápido además. Qué bueno, hija. Listo. Y ahí te sí es un poquito más difícil ya. A ver, los estilos de crianza. A ver, ¿ya? Este es para, a ver, Sandoval Chamorro, a ver, solamente con una me ayudas, ¿ya? Sandoval Chamorro, a ver, uno, estilo democrático, ¿con cuál va? A ver, estilo democrático. Que es el mejor estilo, hemos dicho, ¿no? El más correcto, ¿no? A ver, ¿con cuál iría? A, B, C o D. Sandoval. Ya, no está creo que Sandoval, ¿eh? Ah, tiene problemas con el audio, pero está escribiendo. Ya. Canepa, a ver, hijo. Canepa. ¿Cuál sería el estilo democrático? A, B, C o D. Con la D. La B. Ah, la D me está diciendo, ¿no? Sí. Sí, la D. Afecto y control equilibrados. Ese es el democrático, ¿no? Te dan afecto, pero también te ponen reglas, ¿no? Listo, el democrático. Listo. Ya. Vadillo, Fiorelita, a ver. Número 2, autoritario, ¿cuál sería? Con la B. Con la B. Mucho control y poco afecto. Exacto. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Rafael Vázquez. ¿No está? Ah, tiene problemas con el audio también. Ya. Coronel. Hijo, coronel. Ya, el estilo desinvolucrado. ¿Con cuál iría? Delega. Delega, muy bien, delega sus funciones a otro miembro de la familia, ¿no? Y por lo tanto, el permisivo sería mucho afecto y poco control, ¿ya? Entonces tenemos, a ver, democrático, 1 es D, ¿ya? Autoritario, 2 es B, ¿no? Desinvolucrado, 3 es A, y 4, el permisivo, es la C, ¿ya? Ya, a ver, acuérdate porque también así parecido, ¿ya? Viene en el examen. Por eso acá no te doy la respuesta, pues si no acá te pondría alternativas o opciones, ¿ya? ¿Anotaste? Anota, si no repito, ¿eh? Pero tú sabes, pues, ¿no? 1 es D, 2 B, 3 A y 4 C, ¿ya? Listo. Ya, 15. A ver, Pérez Vázquez, a ver, mamita, Pérez Vázquez, la número 15, hija, a ver, el japonés es muy trabajador. A las mujeres les gusta la ropa. Son ejemplos de, a ver, ¿qué sería? Estereotipos.
Exacto, estereotipos, ¿no? Algunos confunden, ¿no? Pero estereotipo, prejuicio, pero también parecen prejuicio. Pero a ver, acuérdate que el prejuicio generalmente es eh, algo negativo, ¿ya? Donde hay una carga emocional, además de odio, desprecio, ¿ya? Acá son solamente estereotipos, como ha respondido su compañera correctamente, ¿ya? A ver acá, ya entramos al tema de sensación y percepción. Vamos a relacionar, a ver, ¿ya? A ver, relacionamos. A ver, ya. A ver, Romero Bendezú, Marijita, Romero Bendezú. La excitación, a ver, ¿con cuál iría? ¿A, B, C o D? A ver, vamos a ver, siempre la primera es un poquito más difícil, ¿no? Vamos a ver un poquito de tiempo, a Romero. No, la A, esta de transformar la energía en impulso nervioso, eso ya sería transducción. La 2 es A. Y la 1 sería acá, alteración biológica del receptor debido a un estímulo. ¿Cómo alteración biológica? Te decía que, por ejemplo, excitación, por ejemplo, nuestras pupilas se dilatan o se contraen. Esa es una alteración biológica. O los poros de la piel se abren o se cierran. ¿Ya? Entonces, a ver, uno es B, ¿ya? Alteración biológica. Y 2 es A, ¿ya? Ya. Ahora, adaptación. Cambio temporal de la sensibilidad por un estímulo constante, ¿no? Ya se adapta, ¿no? Ya pierde sensibilidad por estimulación constante. Y finalmente el umbral, tú sabes que es un límite, ¿no? El umbral es un límite. ¿Ya? Ya, esto también tienes que saberlo, ¿ah? ¿Eh? A ver, anota, si no, anota. Uno es B, 2 es A, 3 D y 4 C. Listo. Ya. Nunca había hecho un repaso tan largo, ¿eh? He estado corriendo bastante, ¿no? Ya, a ver. Estudios de psicofísica afirman, a ver, déjame ver el tiempo, ¿ya? Uy, estamos con las justas ya. Ya, a ver, vamos avanzando, a ver. Ahora sí, prendamos sus micrófonos y vamos participando para avanzar un poquito más rápido, ¿ya, chicos? A ver, estudios de psicofísica afirman que una persona, utilizando el sentido del gusto, puede captar la presencia de azúcar vertiendo solo una cucharadita de esta, o sea, del azúcar, en un recipiente de 2 galones de agua. Este ejemplo ilustra el concepto de, a ver, ¿qué me dice, Umbral voluntarios? absoluto. Exacto. Cuando hablamos de umbral absoluto, estamos hablando tanto del umbral mínimo como del máximo. Acá sabemos que se refiere al umbral mínimo, ¿no? Ese es el absoluto. Pues está bien, muy bien contestado. En una fiesta, seleccionar la voz de una persona para conversar con ella, dejando al margen los demás ruidos, es posible gracias al principio perceptual de, Figura y fondo. por supuesto, figurifondo. Muy bien. 19. Relacione las afirmaciones con cada uno de los principios perceptuales de agrupamiento. Es fácil, ¿no? A ver, ley de cierre, ¿con cuál va? A ver, siempre la primera es un poquito más difícil. A ver, uno, ¿con cuál va? A ver, ¿quién me dice? Tendencia a ver formas incompletas como completas. Exactamente, Chávez, muy bien. Ley de cierre, completamiento. Uno es C, ¿ya? C. 2. Predisposición a agrupar elementos que siguen un patrón. Muy bien, Vázquez Ramos. Muy bien, claro. 2 es D. Entonces tenemos, a ver, 1 C, ¿no? 1 C y 2D. A ver, 1 C, 2D. Ah, acá está. Ya. 3. Ley de semejanza, ya, pues por parecido es la A, ¿no? Percibimos estímulos parecidos como un todo. Y 4. Ley de proximidad es B, ¿no? Agrupamos como un todo objetos próximos, proximidad justamente, ¿no? Entonces la respuesta que en la 19 es la D. La D. Ya. A ver, acuérdense de esto también, ¿ah? La D. Listo. La diferencia entre ilusión y alucinación se encuentra en que la segunda, ¿qué tiene la alucinación de particular? Que es una falsa percepción. ¿Por qué falsa? Porque no existe un objeto. ¿Ya? Ya. La 21. A ver, me interesa la 21. Esta, recuerdo que la hemos hecho en clase, ¿ah? ¿Ya? Pero es un poquito compleja, ¿no? A ver, elige los enunciados que sean ejemplos de memoria episódica. O sea, que yo recuerde como película una parte de mi vida. ¿Ya? Por ejemplo, el día que cumplí 18 años fue el día más feliz de mi vida. Entonces yo digo que fue el más feliz, el que estoy recordándome a mí mismo, seguramente riéndome, no sé si brindando, ¿no? Bailando, haciendo coreografía junto a mis amigos. Entonces ya, eso debe ser episódica, ¿no? ¿Qué más?
Hasta ahora mis cumpleaños han sido ocasión de compartir con mi familia. Allí también estoy recordando, ¿no? Que estoy con mi familia, ¿no? Claro, también es episódica, ¿no? En cambio, a ver, a los 18 se alcanza la mayoría de edad en el Perú. Esta es una regla, una norma que yo recuerdo. Esto es más, ¿no? Semántico, ¿no? Que episódico. Y el mismo día que cumplí 18, ay, uy. Entonces ahora solamente tenemos dos opciones. Y tenemos 1, 2 y 4. Hay que eliminar una. Una no es ahí, ¿ah? Entre la 1, la 2 y la 4. El día que cumplí 18 años fue el día más feliz de mi vida. Ah, ya. Pero esto de felicidad parece que se refiere más a la emocional, ¿no, chicos? Claro, entonces eliminamos la 1, ¿no? El día más feliz. O sea, entonces de repente no está recordando episodios, sino está recordando la felicidad que sintió, la alegría que sintió. Eso es emocional. En cambio, cuando dice que mi cumpleaños ha sido ocasión de compartir con familia, sí se está acordando que está con su familia, riéndose de su primo, que hizo una payasada, etcétera. Entonces es un episodio, y claro, la 4 también, porque recuerda que después, al día siguiente, se fue a sacar su es un episodio de su vida. Entonces tenemos 2 y 4, ¿no? 2 y 4, ¿cierto? ¿Sí? 2 y 4. La A es la respuesta acá. Mira, ve, casi fallamos, ¿no? La 1 parecía, pero la 1 es más emocional. 2 y 4. ¿Ya? Ya. A ver, la 22 sí me interesa que participemos, porque también es algo muy parecido a lo que venía en el examen, ¿ya? A ver, Pérez Jaime, a ver, Pérez Jaime, ayúdame por favor en la 22. Semántica, a ver, ¿cuál podría ser semántica? A ver ahí. A ver. Tómate tu tiempo, hijita, porque esto no está tan fácil, ¿no? Pero a ver. La B, Semántica. profesor. La billetera de cuero son las mejores. Ya, sí, claro, esa es una ley general, ¿no? Un conocimiento. Muy bien, semántica. Entonces, uno es B. Muy bien, rápido, ¿ah? Ya. Uy. Santa Cruz, ¿tienes audio, hijo, hija? Santa Cruz, ¿tienes audio? Ya, no hay mucho tiempo ahorita para estar chequeando eso. Ya, parece que no tiene audio. Ya, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Ya, a ver, la episódica, entonces, ya. Si la semántica es B, uno es B, ya, uno es B, entonces episódica, ¿cuál sería? La La billetera marrón me la regalaste ayer, claro, es un episodio que me acuerdo, claro, 1B, 2A. Muy bien, 3, procedimental. La C, claro, abrir la billetera es mecánico, movimiento, ¿no? Motriz, muy bien, motricidad, ¿no? Y finalmente, emocional, lloro cuando recuerdo que me robaron mi billetera, claro, ese es emocional. Entonces la respuesta es la C, ¿ya? La C acá. Ya. A ver, con respecto al olvido, señale lo correcto. ¿Es una patología? No. Hay olvidos patológicos, eso se le llama amnesia, por ejemplo, ¿no? Pero el olvido así a secas no es una patología, es algo normal, a todos nos pasa. Ocurre por un problema en la memoria sensorial. Mm, podría ser, pero no necesariamente. Vamos a ver qué opciones más tenemos. Es un proceso natural, eso sí, y puede ocurrir por interferencia. Esta sí es una causa que hemos visto, ¿no? 3 y 4 es la respuesta en la 23. 3 y 4, ¿ya? Es un proceso natural, no es una patología, a todos nos pasa, y ocurre por interferencia, ¿se acuerdan? Retroactiva o proactiva, incluso hemos visto, ¿no? 3 y 4. El olvido de todo aprendizaje nuevo es propio de una persona con, a ver, no puede aprender cosas nuevas. A ver, ¿quién se acuerda? amnesia Claro, anterógrada. anterógrada, muy bien, amnesia anterógrada, ¿no? Como la película. 25, según el psicoanálisis, es una causa del olvido. Según el psicoanálisis, dice que olvidamos por represión, ¿ya? Sí, la información que es muy vergonzosa, dolorosa, la bloqueamos. ¿Ya? Es un mecanismo de defensa, dice el psicoanálisis. Eso vamos a hacer en personalidad, ¿ya? A ver, relacione correctamente. Ya, esta pregunta también es una fija. A ver, análisis. Con Cridi, a ver qué me dice. Uno con La C. la C, claro. Separar o descomponer el todo en partes. Eso es analizar. Te conté, ¿no? Por ejemplo, te puse el ejemplo, la sangre, ¿no? Ya. Separamos, descomponemos, ¿no? Las plaquetas, la hemoglobina, ¿no? Los niveles de azúcar, etcétera. Ya está. Ya. 1C. Síntesis.
¿Quién me dice? ¿Cuál es síntesis? La D. Claro, reunir las partes es lo complementario, pues acá descompones y acá vuelves a reunir, ¿no? La síntesis. Muy bien. Entonces, uno es C, 2D. 3, La. la A, y por supuesto la 4 es la B. ¿Ya? A ver, repito, para que anotes, ¿ah? 1, C, 2, D. 3, A y 4, B. ¿Ya? Muy bien. La creatividad se emplea para resolver un problema, hace referencia al pensamiento. ¿La creatividad con qué tipo de pensamiento tiene que ver? ¿Quién se acuerda? A ver. Divergente. Por supuesto, divergente, ¿no? De acuerdo. Resolver un problema de matemáticas. Resolviendo un problema de matemáticas, un alumno sigue los pasos que requiere la fórmula entrenada en la academia, ¿no? Podemos afirmar que está usando qué estrategia. Si solamente sigue un procedimiento nada más, estamos hablando de algoritmos, ¿ya? Algorítmico, ¿ya? Es una de las estrategias, ¿no? De solución de problemas, algoritmos, seguir pasos, procedimientos. Indique lo correcto sobre el pensamiento. A ver, ¿ocurre en el hombre y el animal? No, el pensamiento es propio del hombre nada más. ¿Es un proceso cognitivo superior? Claro, de lo anterior se colige esto, ¿no? Sí, 2 es verdad. ¿Solo representan cosas abstractas? No, también podemos representarnos cosas concretas, ¿no? Un barco, un árbol son concretos, ¿no? ¿Sus unidades son los conceptos y juicios? Sí. Entonces tenemos 2 y 4, ¿ya? 29, 2 y 4. Forma de pensar donde el sujeto es capaz de categorizar el mundo. Cuando hablamos de categoría estamos hablando de conceptos, ¿ya? 30A. Ya, y a ver, llegamos al tema de inteligencia, de última clase. A ver, señale lo correcto sobre el sujeto que experimenta retardo mental. A ver, ¿su edad cronológica es superior a su edad mental? Sí, pues por eso sufre de retardo mental, claro. Tiene más años y su edad mental está más atrasada, ¿no es cierto? Ya, su edad mental es igual, no, sería normal, pues. Su edad cronológica es inferior a su edad mental, no, más bien sería avanzado. Tiene habilidades especiales, 1 y 4, ¿ya? De 31, 1 y 4, ¿ya? De los enunciados indica lo correcto respecto a la inteligencia. Chicos, estoy corriendo un poquito porque ahorita tenemos que hacer, nos han dicho así, un temático, ¿ya? Y ahorita van a entrar a ver el temático, ¿ya? A ver, Cattell fue el psicólogo que postuló la existencia de inteligencias múltiples. No, ese fue Gardner. La inteligencia está solo determinada por la cantidad de estimulación cognitiva. No, hay varios tipos de inteligencia en realidad, ¿verdad? El coeficiente intelectual es la relación entre la edad mental y la edad cronológica, sí, eso sí. Un CI que puntúa de 90 a 109 indica un coeficiente intelectual promedio, normal promedio, de 90 a 109, sí. Entonces solamente 3 y 4 nomás son verdaderos, ¿ya? 3 y 4. Y la última, a ver, Spearman sostiene que existe un factor G y un factor S de inteligencia. Sí, pues eso es lo que dijo, ¿no? Aunque después agregó un factor W, pero en un primer momento su teoría bifactorial es factor general y factor específico. ¿El cerebro es la base material para el desarrollo de inteligencia? Claro, ¿dónde más si no? Fonda propone la teoría acerca de las inteligencias múltiples. No, ese es de Thurston, ¿no? Entonces tenemos verdadero, verdadero y falso. ¿Ya? La C. Listo, muchachos. Espero que les haya sido útil el repaso. ¿Ya? Ahora vamos a hacer el temático antes que nos gane el tiempo. ¿Ya, chicos? Ya. A ver. Pasen a hacer su